El soporte vital básico es la aplicación de medidas para suplir o mantener las funciones vitales mediante técnicas simples sin la utilización de ningún tipo de instrumental, excepto dispositivos barrera para evitar contagios por contacto o bien el desfilador externo semiautomático. Dentro de las técnicas de soporte vital se resalta la importancia de prestar especial cuidado en realizar unas compresiones torácicas de alta calidad. Para ello se debe comprimir a un ritmo y una profundidad adecuadas para garantizar las mayores probabilidades de éxito del paciente. A la hora de enfrentarnos a un soporte vital básico, a una situación en la que un paciente se encuentra en parada cardiorrespiratoria, debemos en primer lugar asegurarnos de que nosotros y la víctima o cualquier testigo presente estemos seguros. Por lo tanto, en primer lugar, establecer condiciones de seguridad. En segundo lugar, comprobar la respuesta de la víctima, sacudiendo suavemente por los hombros y preguntándole en voz alta si se encuentra bien. Si la víctima responde, la dejamos en la posición en la que la hemos encontrado, siempre que no exista peligro, y tratamos de averiguar qué es lo que le ha ocurrido y si necesita ayuda. En caso de que necesite ayuda, nos quedaremos acompañando a esta víctima y reevaluaremos con regularidad para ver que esta persona no empeora. En el caso de que, ante nuestros estímulos, la víctima no responda, debemos gritar pidiendo ayuda, colocar a la víctima en decúbito supino, boca arriba, y abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón se utiliza para abrir la vía aérea en pacientes inconscientes. En pacientes inconscientes, la inconsciencia provoca una relajación de la musculatura, y esto a su vez provoca la caída de la base de la lengua, lo que puede obstruir la respiración. Realizando una maniobra frente-mentón, estaremos abriendo la vía aérea y permitiendo el paso libre de aire. Manteniendo la vía aérea abierta con la maniobra frente-mentón, posteriormente nos disponemos a ver si el paciente respira. Debemos ver, oír y sentir la respiración. Debe verse el movimiento del pecho, oír el ruido que hace el paciente al respirar y sentir el aire en nuestra mejilla. La respiración debe valorarse en no más de 10 segundos. Debemos tardar menos de 10 segundos en decidir si el paciente respira o no respira. En el caso de que exista alguna duda sobre si el paciente respira o no, deberemos actuar como si el paciente no respirara. Las últimas recomendaciones nos dicen de que el paciente respira con normalidad o el paciente no respira con normalidad o respira de forma normal. Si el paciente respira con normalidad, lo colocaremos en posición lateral de seguridad. Persona inconsciente que respira normalmente, posición lateral de seguridad. Las guías son claras. La posición lateral de seguridad es indiferente, SIMS izquierdo o SIMS derecho. Las últimas recomendaciones lo dicen claramente en uno de los apartados. No existe preferencia por SIMS izquierdo o derecho cuando hablamos de posición lateral de seguridad. En el caso de que el paciente esté inconsciente y la respiración no sea normal o esté ausente. La respiración anormal es la respiración llamada gasping o agónica. Por lo tanto, si el paciente está inconsciente y no respira o lo hace de forma anormal, debemos enviar a alguien a buscar un DEA o DESA, un desfilador automático o un desfilador semiautomático. Si estamos solos, deberíamos ir corriendo a buscar un DESA siempre y cuando esté disponible. Debemos llamar al servicio de emergencias para indicar que nos encontramos con una víctima que está inconsciente y que no respira, que está en parada cardiorrespiratoria, y debemos de inmediato iniciar la RCP. La RCP la iniciaremos con compresiones torácicas, de rodillas al lado de la víctima, colocando el talón de la mano dominante en el centro del pecho del paciente y la mano no dominante por encima de esto. Los dedos entrelazados y levantados para que no se apoyen sobre las costillas, lo que podría facilitar una fractura costal. El talón de la mano apoyado sobre el esternón. A continuación, manos, hombros, codos y hombros en posición perpendicular al pecho del paciente. Se debe comprimir el pecho del paciente al menos 5 centímetros, pero no más de 6. Se debe permitir una reexpansión completa del pecho y se debe comprimir a una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto, pero no más de 120. Y la compresión y descompresión debe ser al mismo ritmo. Para que un masaje cardíaco, para que las compresiones torácicas sean consideradas compresiones de calidad, deben reunir los siguientes aspectos. Por un lado, punto de masaje en el centro del esternón, centro del tórax. Por otro lado, profundidad del masaje, al menos 5 centímetros, pero no más de 6.
Descompresión completa. Debo comprimir 5 centímetros y descomprimir completamente. Y a un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto, pero no más de 120. La secuencia de la RCP se van alternando compresiones torácicas con ventilaciones boca a boca. La secuencia de actuación es 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones boca a boca o 2 ventilaciones de rescate. Una vez efectuadas las 30 compresiones, se abre la vía aérea con la maniobra frente-mentón. Con una mano se pinza la nariz. Sellamos nuestra boca alrededor de los labios de la víctima y realizamos una insuflación de 1 segundo. Nos apartamos para dejar salir el aire y realizamos otra insuflación de 1 segundo. Inmediatamente después de las 2 insuflaciones se reanuda el masaje torácico, el masaje cardíaco. El volumen de aire que debe insuflarse debe estar entre 500 y 600 mililitros. Esto es pregunta de examen también. Si la respiración de rescate inicial, las respiraciones de rescate, no son efectivas porque vemos que el pecho no se eleva cuando se proporcionan, en las siguientes ventilaciones debemos comprobar dentro de la boca de la víctima para ver si hay cualquier obstrucción. Se debe reevaluar si la maniobra frente-mentón se ha hecho de forma adecuada. Y además no se deben intentar más de 2 respiraciones antes de reiniciar el masaje cardíaco. Si están presentes más de un reanimador, el ejecutante del masaje cardíaco debe ser relevado cada 2 minutos para evitar la fatiga, lo que llevaría a producir un descenso de la calidad del RCP. Existe la posibilidad de realizar RCP solo con compresiones torácicas. Si usted se encuentra con un paciente al que no desea realizarle ventilaciones boca a boca, o usted no está entrenado en dar respiraciones de rescate, en ese caso puede administrar solamente compresiones torácicas. De esa forma lo hará a un ritmo de 100 compresiones por minuto, no parando en ningún momento para proporcionar ventilaciones, puesto que no va a darlas. Debe continuar la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue ayuda profesional, llegue, por ejemplo, una ambulancia, y estos le digan que pare para continuar ellos. La víctima se despierte, comienza a respirar, se empiece a mover, respire de forma normal, o, si usted es el único reanimador, esté exhausto y no sea capaz de continuar. La evaluación del pulso es una medida muy imprecisa para valorar si el paciente tiene signos de circulación. Por lo tanto, solo personal entrenado y habituado debe comprobar el pulso. La generalidad es que, para empezar la reanimación cardiopulmonar, se comprueba si el paciente está consciente o inconsciente, se abre la vía aérea y se valora la respiración, si esta es normal o anormal. En el caso de que el paciente esté inconsciente con respiración anormal o respiración ausente, está en parada cardiorrespiratoria, por lo que no es necesario tomar el pulso. Inmediatamente se empieza con la reanimación cardiopulmonar.